de Chiapas. Un aplauso para ellos. Para el claustro académico de la Universidad Autónoma de Chiapas, es un placer recibir siempre a notables personalidades que vienen a transmitir el conocimiento que queda impregnado de manera fuerte y precisa en esto que es el exconvento agustino y que hoy alberga en parte todo lo que viene en simiente del conocimiento que nos traen nuestros expositores. Por lo tanto, es placer para mí presentar al anfitrión, director encargado de la Facultad de Derecho, el doctor Julio Ismael Camacho Solís. Preside también el maestro Eliseo Muñoz Mena, presidente de la Academia de Derecho Penal. Es un honor presentar a mi maestro, Lucas Reyes Castellanos, integrante de la Academia de Derecho Penal. A mi compañero y amigo maestro Marcos Chilón Gómez. A la representante de la Barra de Abogados de San Cristóbal de las Casas, la maestra Luz de Yanira Pineda Gutiérrez. Y por supuesto, a una persona destacada en el mundo del juicio acusatorio adversarial. Persona que se ha dedicado, además de la juventud y la modestia, una persona muy sencilla en cuanto al trato. Encontramos que ha desarrollado infinidad de planteamientos jurídicos acerca de la obra que el día de hoy nos subsume y que habla del juicio acusatorio adversarial. Me refiero a nuestro ponente, el doctor Faustino Guerrero Posadas, a quien le damos la bienvenida el día de hoy. Hoy hará referencia especial del procedimiento abreviado en el sistema penal acusatorio. El día de hoy, precisamente, comentando con algunos jóvenes estudiantes de nuestra institución, están preparando diversas exposiciones acerca del juicio acusatorio. Y qué mejor que escuchar elementos importantes de un perito en la materia. El doctor Faustino Guerrero Posadas es licenciado en Filosofía por el Instituto Superior de Estudios Eclesiásticos, licenciado en Derecho por la Universidad Tecnológica de México, maestría en Administrativa Fiscal por la Barra Nacional de Abogados, doctorado en Derecho Penal, doctorado en Derecho con mención honorífica por el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, diplomado en Síntesis Filosóficas por la Universidad Pontificia de México, diversos diplomados en el procedimiento penal acusatorio, especialidad en Maestría Penal por la Universidad de Salamanca, España, en enero de 2013. Certificaciones. Cuenta con la certificación latinoamericana y americana sobre el sistema penal acusatorio. Miembro de Latin American Bar Association a partir de mayo de 2014. Docente certificado por la CETEC. En cuanto a experiencia laboral, abogado postulante en Derecho Penal Acusatorio. Asesor de la Fiscalía General del Estado de Campeche del 1 al 29 de diciembre de 2014. Catedrático de INACIPE, INADEG, UAM, INEF y conferencista en toda la República. Asesor de varios despachos en los estados de la República. Del año 2011 a la fecha imparte cursos teórico-prácticos sobre etapa de investigación intermedia y de juicio oral, argumentación y oratoria jurídica. Dirigida a magistrados, jueces, secretarios de acuerdos, secretarios proyectistas, actuarios y personal administrativo del órgano jurisdiccional local y federal, a la Procuraduría o Fiscalía General del Estado, a la Secretaría de Seguridad Pública, a defensores públicos y privados en materia local y federal en 30 estados de la República. En octubre de 2015 colaboró en la selección de los jueces de control y oralidad por el estado de Veracruz. Es autor de los libros La oralidad jurídica, una herramienta indispensable para las audiencias en el derecho penal acusatorio, tercera edición. La oralidad jurídica en el procedimiento penal acusatorio, tercera edición.
La argumentación jurídica en el derecho penal acusatorio, tercera edición. La argumentación en la etapa preliminar por investigaciones jurídicas de la UNAM. Manual práctico de la etapa de investigación, segunda edición. Palabras del alma, que es un libro de poemas. Manual práctico de la etapa intermedia. La nueva argumentación jurídica en el proceso penal acusatorio que está por publicarse. Tenemos, aprovechando el momento, a señalar que el manual práctico de la etapa intermedia se encuentra en vestíbulos para su respectiva venta a todos aquellos que quieran adentrarse más en lo que es el mundo de lo que es el juicio acusatorio adversarial. Todo ello es lo que representa el gran conocimiento de nuestro expositor. Agradezco entonces a los señores miembros del jurado que vamos a pasar de inmediato a la exposición. Agradezco a los señores miembros del Presidium por estar presentes con nosotros y vamos a dejar de inmediato a nuestro expositor. Agradecemos al doctor Julio Ismael Camacho, al maestro Eliseo, al maestro Lucas Reyes Castellanos, al maestro Marcos Silón y la maestra Luz de Yanira Pineda Gutiérrez. Es un gusto estar aquí en esta universidad, desde luego haciendo el honor de compartir con ustedes, y también agradezco infinitamente la atención que tiene el maestro Eliseo Muñoz Mena para el efecto de hacer parte en este entendido de compartir para con ustedes. También a nuestro director, al doctor Julio Ismael Camacho, y a todos los compañeros abogados y maestros que se encuentran también aquí reunidos junto con todos ustedes como alumnos. Siempre la pregunta que les he comentado a muchos compañeros universitarios, a muchos abogados también litigantes y de fiscalía en toda la República, ¿qué tipo de abogado queremos ser para con el derecho penal acusatorio? ¿Qué tipo de abogado cuando en el nuevo sistema hay una exigencia mayor? Exigencia que desde luego lo tenemos muy marcado en los estados de la República, y también así comenzó el sistema penal acusatorio aquí en Tuxtla, en Chiapas como tal, expulsándose a un defensor particular, por el simple entendido de que si no conocemos el derecho penal acusatorio, ¿qué tipo de abogado vamos a ir a representar o vamos a establecer en una audiencia, dígase la naturaleza que sea? ¿Un defensor o un ministerio público pasivo? ¿O aquel ministerio público o defensor particular o público que nos tema la parte contraria porque conocemos la dinámica del sistema penal acusatorio y sobre todo la argumentación jurídica? Y todavía para aquellos que quepa duda, cuando hemos estado formando a jueces de control, a jueces orales en los estados de la República, les hemos compartido las reglas que estoy escribiendo en nuestro manual práctico de la etapa de juicio oral, 4 de las reglas que siempre las compartimos con muchos compañeros, y una de ellas es precisamente el apercibimiento. El apercibimiento para las partes, porque sonó un celular, porque están con el celular en la mano, porque están incluso platicando o burlándose o riéndose. El apercibimiento que expone el juez de control o el tribunal de enjuiciamiento para este tipo de personas que se encuentran a veces en una sala de juicio oral, dígase intervinientes o dígase público, es en muchas ocasiones la expulsión de la sala de juicio oral, y en muchos otros la multa, cuando somos los intervinientes, la multa porque sonó el celular o porque estamos haciendo uso del celular, entre otros apercibimientos más. Por eso el derecho penal acusatorio, que de cierta manera estamos ya viviendo en nuestro estado Chiapas y ya en toda la República, tiene connotaciones importantes, de las cuales naturalmente se desprende del artículo 211 del Código Nacional, que viene siendo a través
del desarrollo de etapas procesales. Las etapas procesales que tenemos que ir conociendo y dominando todos, dígase fiscalía, dígase defensa, dígase órgano jurisdiccional. Las etapas procesales que sin duda tenemos que conocer al 100% y el aproximado de 27 audiencias, tanto públicas como privadas, las tenemos que dominar al 100% en el entendido de que somos postulantes, somos fiscalía o somos órgano jurisdiccional. Dígase la parte donde estemos, tenemos que dominar estrictamente el derecho penal acusatorio al 100%. Y no podemos estar permitiendo que se estén generando vicios, aún cuando ya tenemos vicios registrados en los estados de la República y que las partes los hemos estado generando. Bajo esa tesitura es que el discernimiento de las etapas procesales la analizaríamos desde luego bajo la argumentación jurídica. Y tenemos entonces las tres etapas procesales: etapa de investigación, etapa intermedia y etapa de juicio oral. Etapa de investigación que a la vez se divide en dos partes: investigación inicial e investigación complementaria. Etapa intermedia que se divide también en dos fases: fase escrita y fase oral. Y etapa de juicio oral que también la dividimos en fase escrita y fase oral. Pero especialmente dentro del derecho penal acusatorio tenemos mecanismos alternativos de solución de controversias, y esto va permitiendo a que no nos llenemos con un sinnúmero de carpetas de investigación por parte de la Fiscalía o Procuraduría, y que de cierta manera no podamos ir integrando, derivado a que son dirimidas bajo los medios alternativos de solución de controversias. Y estos medios alternativos de solución de controversias permiten a que la Fiscalía no conozca de cuestiones administrativas, circunstancias que no generan antecedentes en una carpeta de investigación y que pueda considerarse como tal un delito. Por ello es de que tenemos también que conocer los mecanismos alternativos de solución de controversias que no tienen naturaleza procesal. ¿Esto qué quiere decir? Que no están en el Código Nacional, con excepción de uno de ellos que se le llama acuerdo reparatorio. Pero al surgir la Ley General de Medios Alternativos de Solución de Controversias el 29 de diciembre del año 2014, precisamente da esa puntualidad del acuerdo reparatorio, que es el único medio que sí tiene naturaleza procesal, es decir, que sí está regulado también por el Código Nacional en su artículo 186 al artículo 190 del mismo, y que ahí está regulado el acuerdo reparatorio. Pero los otros mecanismos alternativos de solución de controversias no tienen naturaleza procesal, y eso sí se regulan especialmente por esta ley. ¿Cuáles son? El arbitraje, la mediación y la conciliación. Cuando el Ministerio Público oye la noticia criminal de la víctima u ofendida, inmediatamente discierne si es un hecho que la ley señala como delito o no, y en su caso, si amerita una cuestión de mecanismo alternativo, lo tiene que canalizar sin necesidad de realizar el registro de la carpeta de investigación. También tenemos, estos son por los medios alternativos de solución de controversia. Tenemos el otro punto, que son medios de terminación de la investigación. Estos medios de terminación de la investigación son únicamente y especialmente de la Fiscalía. La defensa, el órgano jurisdiccional, no pueden obligar a la Fiscalía que opte por ellos porque son a facultad discrecional. Estos medios de terminación de la investigación como facultades especiales de la Fiscalía son
el archivo temporal, la facultad de abstención de seguir investigando y lo que conlleva precisamente al no ejercicio de la acción penal como número 3. El número 4 es el criterio de oportunidad. Y estos 4 son los medios de terminación de la investigación a facultad discrecional de la Procuraduría o Fiscalía. Entonces ya llevamos 2 para que no vayamos a confundir en la naturaleza procesal. 1, los mecanismos alternativos de solución de controversias. 2, los medios de terminación de la investigación. Y tenemos un tercer punto, una tercera figura jurídica que nos permite a que el Ministerio Público no se vaya también llenando de tantas carpetas de investigación, pero que también propician dar conclusión anticipadamente al procedimiento. Tenemos dos medios de descongestión muy importantes, que son para delitos no graves, que es el acuerdo reparatorio, la suspensión condicional del proceso, son los que no generan antecedentes penales, y que un defensor, dígase de cualquier asunto que esté llevando o ventilando, tendría que analizar por qué mecanismo, por qué medio de descongestión va a optar, porque también está el otro medio de descongestión que viene siendo el procedimiento abreviado. Sin embargo, el procedimiento abreviado forma parte del catálogo de los procedimientos especiales. Sin embargo, también se toma como un medio de descongestión. No obstante, el procedimiento abreviado sí genera antecedentes penales. El acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso no generan antecedentes penales. Ahí es a donde está la estrategia de litigación, que la Fiscalía en muchas ocasiones, cuando podría ser viable que se optara por un acuerdo reparatorio o una suspensión condicional del proceso, a la defensa nos ofrece un procedimiento abreviado. ¿Con qué objeto? Con la intención de obtener una sentencia condenatoria y desde luego registrar los antecedentes de la persona. Ahí está la pericia de la defensa si podría aceptar o no el procedimiento abreviado. ¿Por qué? Porque tenemos los medios que no generan antecedentes penales como el acuerdo reparatorio o la suspensión condicional del proceso. Estos 3 medios, estos 3 puntos que vienen siendo los mecanismos alternativos de solución de controversias, desde luego las partes tendríamos que conocerlos para no generar una confusión en las etapas procesales, pero sobre todo para poderlos desarrollar debidamente y poder obtener el éxito en lo que nos estemos proponiendo, dígase Fiscalía, dígase Defensa. Concretamente, para el procedimiento especial del llamado procedimiento abreviado, que también se toma como un medio de descongestión en la naturaleza de que permite la conclusión anticipada del juicio sin llegar a la etapa de juicio oral. A esto le llamamos procedimiento abreviado. Procedimiento abreviado distinto del Código Procesal de Chiapas. El Código Procesal de Chiapas, con el nuevo sistema que teníamos y que fue el primero que nos empezó a regir actualmente ya el Código Nacional, resulta que el Código Procesal de Chiapas contemplaba que existían o podían existir 2 tipos de sentencia en procedimiento abreviado. 1, sentencia absolutoria. 2, sentencia condenatoria. Entonces tenemos estos 2 tipos de sentencia en el procedimiento abreviado. En el Código Nacional, estrictamente hablando, para el Código Nacional tenemos únicamente sentencia condenatoria, más no así sentencia absolutoria. Entonces, cuando hablamos del procedimiento abreviado y que esta parte del procedimiento abreviado naturalmente tendríamos que conocerlo,
Cuando hablamos del procedimiento abreviado, esencialmente tendríamos que tomar en consideración desde la connotación de su concepto, es decir, el procedimiento abreviado. ¿Por qué se le llama procedimiento abreviado? Porque acorta la etapa para ser juzgada a una persona, por eso se llama procedimiento abreviado. Simplifica el que no vayamos al desahogo de las pruebas y desde luego que se dicte una sentencia condenatoria con datos de prueba, no con pruebas desahogadas ante el órgano jurisdiccional. Por eso le llamamos procedimiento abreviado. Si tuviéramos el mallete ya estuviéramos multando, ¿no? ¿Cuánto multan por aquellos que luego les entra la duda? ¿Por cuánto multan? 20 días de salario mínimo y en muchas ocasiones hasta se exceden y hasta están multando hasta por 1,800 pesos. Y mismos que si no los pagan los abogados en ese momento, puede ser conmutada por el arresto por 36 horas. Entonces, la recomendación que siempre damos a los abogados cuando vayan a las audiencias, vayan preparados, pero también vayan con dinero por si los multan. ¿Verdad? ¿Por qué? O prefieren quedarse 36 horas allá de esta luz. ¿Verdad? Bien, continuamos entonces en el entendido del procedimiento abreviado. Hay una hay una resolución de amparo surgida en marzo del año 2015, en donde se restituye el procedimiento. Fíjense, había sentencia en procedimiento abreviado y se restituye el procedimiento a efecto de que el órgano jurisdiccional le explicara al imputado en qué consiste el procedimiento abreviado. Naturalmente se restituye el procedimiento en el entendido de que el juez de control nunca le explicó al imputado en qué consistía el procedimiento abreviado. Por eso es muy importante tomar en consideración lo establecido en el artículo 201, que yo le llamo, como doctrinario, yo le llamo requisitos de procedibilidad a la apertura al procedimiento abreviado. Requisitos de procedibilidad. Es decir, que si se cumplen esos requisitos de procedibilidad, entonces será viable optar bien, naturalmente, por el procedimiento abreviado y el órgano jurisdiccional ahora sí cuenta con las condiciones de poder dictar una sentencia condenatoria en el procedimiento abreviado. Para tal efecto, son varios requisitos que se establecen para la apertura del procedimiento abreviado y el primero de ellos, que aquí dejamos una cuestionante importante, el primero de ellos que establece que sea peticionado por la Fiscalía o por el Ministerio Público. El primer requisito de ellos, que sea peticionado por el Ministerio Público. La pregunta es, si el Ministerio Público no quiere peticionar el procedimiento abreviado, ¿lo puede peticionar la defensa si como requisito de procedibilidad es que lo peticione el Ministerio Público? ¿Lo puede peticionar la defensa? Cuando tenemos un requisito indispensable de procedibilidad, que lo dice el Código Nacional, el procedimiento abreviado principalmente lo debe de peticionar el Ministerio Público. Luego entonces yo defensa estoy llevando un asunto de un secuestro o un homicidio y resulta que hay un video en el cual está hablando o se ve la persona que estoy defendiendo como tal que está propiciando la muerte a la víctima. En un homicidio doloso, está propiciando la muerte a la víctima. Luego entonces, ¿me voy a un procedimiento abreviado? Podría ser una parte importante de analizar, si me voy al procedimiento abreviado. Pero si ya no tengo otra opción, porque además al video le hicieron 2 estudios más, uno de autenticidad en cuestiones de sistemas, la pericial en sistema para verificar la autenticidad de ese video, y resulta que es auténtico, que es original, que no es inventado. Y viene otra pericial, la antropometría,
para determinar que efectivamente el rostro de la persona que se ve ahí sí es de la que le estamos investigando. Y en otras palabras, entonces, como defensa, ya no tengo hacia dónde irme. Y que si yo paso la etapa de juicio oral, está la posibilidad del 95% de que me dicten una sentencia condenatoria. Luego entonces, ¿me voy al procedimiento abreviado? Sí, defensa. Nos vamos al procedimiento abreviado. Pero, si el requisito primero de procedibilidad es que el Ministerio Público lo peticione. Y entonces, ¿optamos o no optamos por el procedimiento abreviado? Y ahí es donde tendremos que razonar. Para eso es la argumentación jurídica, porque tenemos tasado que lo debe de peticionar el Ministerio Público. Por lo tanto, es el primer requisito de procedibilidad del 201. Entonces, ¿la defensa no lo puede peticionar? Estrictamente a la naturaleza procesal, no. Porque el Ministerio Público es el que lo debe de peticionar. Entonces, yo tengo que consensar al Ministerio Público, tengo que lograr ese consenso para que el Ministerio Público me otorgue el procedimiento abreviado. Pero el Ministerio Público no quiere, porque el Ministerio Público tiene los elementos y dice, yo quiero una sentencia condenatoria, pero que sea penalidad la más elevada, y no el procedimiento abreviado. Y nos lo niega. Pero ahí naturalmente tendríamos que ir a un estatuto constitucional para determinar precisamente si es viable o no la defensa de optar al procedimiento abreviado. Y la pregunta es, ¿la defensa entonces tiene el derecho a optar por el procedimiento abreviado si el artículo 17 constitucional establece los medios alternativos de solución de controversias o en su caso los medios de determinación anticipada del proceso? ¿Podríamos optar? Sí, claro, pero ¿nos los va a conceder el juez de control? No. ¿Cómo lo tendríamos que hacer? Solicitar seguramente vía amparo o incluso en un recurso de apelación para establecer lo considerado en el artículo 467 del Código Nacional para determinar precisamente la apelación para que sea viable el procedimiento abreviado. Entonces, pero ahí tendríamos que razonar con este primer punto. No obstante, es el primer requisito de procedibilidad. El segundo de ellos es que no exista oposición fundada y motivada y argumentada por parte de la víctima. Una víctima se podría oponer para la apertura del procedimiento abreviado, sí. ¿Cuándo se podría oponer a la apertura del procedimiento abreviado? Cuando no vea satisfecha o garantizada su reparación del daño. Bajo esa tesitura sí puede oponerse la víctima, pero si está garantizada la reparación del daño, entonces la víctima, aun cuando se oponga, ya tengo garantizada la reparación del daño, yo defensa, entonces es procedente la apertura del procedimiento abreviado y por lo tanto los argumentos de la víctima o ofendida no obstaculizan el que se dé el procedimiento abreviado. Y tenemos el tercer requisito, que viene siendo que el imputado acepte los hechos, lo que anteriormente se entendía como la confesión del imputado. Pero resulta que la confesión del imputado ya no hacen prueba. Ya no hacen prueba la confesión del imputado, desaparece como prueba en el procedimiento penal acusatorio. Y como ya no hacen prueba, entonces, ¿cómo se toma una aceptación del hecho como una confesión? Ya no se toma como prueba, pero sí es viable como un requisito de procedibilidad para la apertura del procedimiento abreviado. Porque es uno de los requisitos, que el imputado haya aceptado el hecho y en consecuencia la penalidad que el Ministerio Público le esté ofreciendo. Bajo este aspecto, entonces, el imputado debe de conocer en qué consiste el procedimiento abreviado y en qué consiste en que se abrevia su situación para ser juzgado.
Además de que debe de conocer en qué consiste también el procedimiento ordinario. El procedimiento ordinario consiste naturalmente en que todas las pruebas con las cuales cuente la Fiscalía, procedimiento abreviado, para el efecto de que sea condenado con el procedimiento abreviado. Y son todos los requisitos que deben de darse para el procedimiento abreviado. De lo contrario, el juez de control no aperturará el procedimiento abreviado. Luego entonces, si nosotros queremos ver beneficiado a nuestro cliente, tendríamos que optar también por el procedimiento abreviado, pero de una manera argumentativa. Tenemos entonces que, una vez que se establecen los requisitos al procedimiento abreviado, vienen las reglas de la penalidad para el procedimiento abreviado. Por eso es que es un beneficio en el procedimiento abreviado. En el procedimiento abreviado vienen 4 reglas para la penalidad. Y estas reglas, defensa, fiscalía, deben de ponerle mucha atención, sobre todo por la condena especial que establece el órgano jurisdiccional. El órgano jurisdiccional no puede imponer ninguna otra pena más que aquella que peticionó al Ministerio Público y que el imputado haya aceptado. Por lo tanto, tendríamos que tener mucho cuidado con esa penalidad. ¿Por qué? Porque hay jueces de control en los estados de la República que la están variando. Y ahorita especificamos en ese sentido cómo hacen la variación. Fíjense, tenemos entonces que hay 4 reglas para la penalidad en el procedimiento abreviado. La primera de ellas, cuando el delito, aun cuando es doloso, no rebasa el término medio aritmético de los 5 años, pero es delito doloso, podrá imponerse la pena mínima reducida hasta una mitad. Para la segunda regla, esto es para delitos dolosos, pero la penalidad no rebasa de los 5 años. Para la segunda regla, de la misma manera, delito que no rebase el término medio aritmético de los 5 años, pero es delito culposo, se impondrán de la pena mínima reducida hasta 2/3 partes de la pena. Y la tercera regla, delito que rebasa el término medio aritmético de los 5 años, la tercera regla, pero delito doloso, con antecedentes penales, es impuesta la penalidad mínima reducida a 1/3, es decir, la pena mínima más menos 1/3. Y la cuarta regla, delito que rebasa los 5 años el término medio aritmético. En otras palabras, podríamos decir que es delito grave, pero es delito culposo. Como es delito culposo, entonces podrá imponerse hasta una mitad de la pena, que es la cuarta regla. Estas reglas tendríamos que ponerles suma atención, porque resulta que estas reglas del 202 del Código Nacional se conectan con el segundo párrafo del 206 del Código Nacional, que el 206 me establece: el juez no podrá imponer pena distinta a aquella que me haya peticionado el Ministerio Público y que el imputado lo haya aceptado. Entonces, resulta que si quedamos en que la penalidad era de 9 años, sin embargo, se le va a reducir 1/3 de la pena, ¿de cuántos años estaríamos hablando? De 6 años. Pero se impone entonces esos 6 años y no otra pena, no otra penalidad, específicamente aquella que las partes en sí aceptaron
El imputado aceptó ser juzgado en el procedimiento abreviado porque aceptó esa pena que le ofreció el Ministerio Público en razón de que era una reducción de 1/3. Pero si estamos hablando de 10 años y le corresponde la mitad de la pena reducida, 10 años la mínima, y le corresponde la mitad de la pena, estamos hablando de 5 años. El juez no puede variar esa penalidad. Especialmente es aquella que se ofreció por el Ministerio Público. ¿A dónde vamos con esto? A ello le llamamos sentencia tasada. ¿Qué quiere decir la sentencia tasada? Que el juez de control no puede imponer pena distinta más que la que acordaron las partes. Por eso se llama sentencia tasada. Y hay un artículo expreso en el Código Nacional que es el 410, penúltimo párrafo, que establece que sentencia, el juez para el dictado de la sentencia podrá tomar en consideración la individualización de la pena judicial. La pregunta es, ¿el 410 puede ser aplicado para el 206 del Código Nacional? No, no puede ser aplicado para el 206 del Código Nacional. ¿Por qué? Porque el 206 del Código Nacional me establece penalidad tasada, es decir, o es o es. No se puede reducir la penalidad que estableció, que peticionó el Ministerio Público. Pero el 410 que me habla de la individualización de la pena judicial y que tiene que tomarse ciertas características, ¿opera para el procedimiento abreviado? No opera para el procedimiento abreviado, porque el 410 es para lo que rige el procedimiento ordinario. Y por lo tanto, ahí es a donde tendríamos que tener mucho cuidado, dígase Fiscalía o Defensa, porque órgano jurisdiccional en muchas ocasiones dicta una sentencia distinta a la que se peticionó por el Ministerio Público, porque piensa, violando la lógica procesal, que se aplica el 410, y tenemos muchas sentencias en procedimientos abreviados que han sido variadas por el juez de control. Desde luego, en apelación se ha modificado la sentencia porque naturalmente está contraviniendo la esencia del procedimiento abreviado en su sentencia, que viene siendo sentencia tasada. Por eso tendríamos que poner mucho cuidado en estos lineamientos o las reglas para la individualización de la para la imposición de la sentencia, porque son reglas tasadas. Penas mínimas reducidas a 1/3, a 2/3 o hasta una mitad. Son penas mínimas reducidas. ¿Qué diferencia hay? Un ejemplo, el procedimiento abreviado entonces es viable para un secuestro en donde la penalidad es de 40 años mínima y máxima 70 años. ¿Es viable un procedimiento abreviado para este asunto? Sí. Sí es viable el procedimiento abreviado, porque es para todos los delitos, el procedimiento abreviado, para todos los delitos. Por eso estamos viendo incluso las reglas de la penalidad. Entonces, yo tengo un asunto de secuestro, yo defensa, ya no tengo para dónde hacerme, porque resulta que me están enmarcando especialmente con las pruebas la Fiscalía y no tengo para dónde hacerme. ¿Es viable optar por el procedimiento abreviado? Sí. ¿Por qué? Porque naturalmente no es lo mismo una penalidad, y hay un riesgo, una penalidad que, si bien es cierto, ya están las personas con antecedentes penales de un delito doloso, la penalidad no va a ser la mínima de 40 años. La penalidad se va uno a las reglas de las medidas equidistantes, y la penalidad entonces, como ya no es primo delincuente, sino que ya es reincidente, se va de la media a la máxima, y ya no de la media a la mínima, como son las reglas de los primos delincuentes.
Entonces imagínense, si yo no me voy al procedimiento abreviado de ese secuestro, que ya lo tienen bien tipificado, bien marcado, ¿qué penalidad me podría corresponder? Seguramente 53, 56 años. Pero si me voy al procedimiento abreviado, tengo 40 años y puede ser reducido hasta 1/3 de la pena, entonces ya no es lo mismo 53, 56 años a una penalidad incluso abajo de los 40 años de prisión. Esos son los beneficios del procedimiento abreviado, que uno como defensa o fiscalía tiene que explicarle al imputado, y el órgano jurisdiccional tiene que explicarle al imputado, porque concede beneficios el procedimiento abreviado. Cuando el Código Procesal de Chiapas, como muchos códigos procesales de los estados de la República, contemplaban sentencia absolutoria en procedimiento abreviado, la estrategia de litigación de la defensa era que optáramos por un procedimiento abreviado. Un ejemplo, un asunto de feminicidio. Un asunto de feminicidio resulta que se vincula a proceso con la medida cautelar de prisión preventiva a una persona que había cometido un feminicidio, que tiene la misma penalidad que el secuestro en muchos estados de la República, 40 a 70 años de prisión. Pero como el Código Procesal del Estado de la República contemplaba que podría existir sentencia absolutoria, y resulta que uno analizaba la carpeta de investigación y de los datos de prueba no ameritaban una sentencia condenatoria, porque si bien es cierto, sirvieron para la vinculación a proceso, mas no para la sentencia condenatoria, uno estratégicamente optaba por el procedimiento abreviado. ¿Y qué creen que obtendríamos? Sentencia absolutoria. Pero ahora que está el candado con el Código Nacional, que uno insiste a que nos vayamos al procedimiento abreviado, yo defensa tendría que analizar si me voy al procedimiento abreviado o no. ¿Por qué? Porque si resulta que no hay datos de prueba, pero si me voy al procedimiento abreviado me lo van a sentenciar. Entonces, si yo veo que es litigable el asunto, me voy a la etapa de juicio oral, me voy hasta la etapa de juicio oral, y en la etapa de juicio oral desde luego puedo optar por la sentencia absolutoria, y logramos la sentencia absolutoria y no necesariamente el procedimiento abreviado. Tendríamos que revisar las estrategias de litigación de la Fiscalía. ¿Por qué? Fíjense, porque algo bien importante. Yo, Fiscalía, resulta que estoy atendiendo un asunto de violación como Fiscalía, pero como no tengo almacén de evidencias, entonces yo, Fiscalía, en un asunto de violación, obviamente ustedes defensores no lo saben, pero en un asunto de violación se me contaminó el hisopo, y por lo tanto estamos en investigación complementaria, estamos empezando la investigación complementaria, pero como se me contaminó el hisopo, resulta que la defensa bien podría pedirme una pericial sobre el hisopo, la espermatoscopía sobre el hisopo. ¿Y qué hisopo le voy a entregar si el hisopo está contaminado, está lleno de hongos, ya no puede hacerse el estudio porque está todo echado a perder? Entonces yo, Fiscalía, señor defensor, te ofrezco un procedimiento abreviado. Te ofrezco un procedimiento abreviado para el asunto de violación, y la penalidad son 12 años. 12 años de penalidad mínima. Te ofrezco la penalidad mínima y te lo reduzco a 1/3 más de la penalidad mínima. Y ustedes no saben, defensores, pero ¿qué dicen de tener 12 años? ¿A tener cuántos años? ¿8 años de prisión? ¿Qué es más viable? 8 años. Es más, les digo, ¿saben qué? Hago una reducción más como Fiscalía. No te ofrezco los 8, te ofrezco 7 años. Y me salgo de la regla, que puede ser viable porque al final y al cabo es una propuesta de la Fiscalía y el imputado lo aceptó.
Y entonces, les hago a ustedes, defensores, la propuesta más suave todavía, de tener 12 años de prisión a tener 7 años. Y que luego en la etapa de ejecución de sanciones puedes optar por allá por otra cuestión de reducirla. Entonces, ¿te conviene o no te conviene, señor defensor? ¿Y qué decimos los defensores en muchas ocasiones? Nos vamos con el procedimiento abreviado. Pero al final y al cabo son estrategias de la Fiscalía. Y en muchas ocasiones tendremos ofertas de esa naturaleza porque son estrategias de la Fiscalía. Yo, Fiscalía, ya no voy a poder acreditarlo en la etapa de juicio oral. Y por ello es que lanzo, bajo las reglas de litigación y la estrategia, lanzo la propuesta al procedimiento abreviado, pero con el beneficio que ustedes como defensores y el imputado lo acepte, porque nos están concediendo un beneficio mayor. Hay que tener mucho cuidado, porque por eso están las reglas de litigación, y el procedimiento abreviado, desde luego que tendría que ser estratégicamente aceptado o no. Un asunto en particular. Resulta que la Fiscalía, en una caseta, vamos a suponer, cruza la caseta la primera caseta en Chiapa de Corzo hacia San Cristóbal de las Casas. Pero al cruzar la caseta, después de donde está el área de estacionamiento, más adelante, se estacionó un tractocamión que llevaba 600 toneladas de cacahuate japonés. Y entonces resulta que al estacionarse más adelante a la orilla de la carretera, la Policía Federal pues ve que está un camión ahí parado fuera del área común. Entonces pues le llama la atención, pero pues no hace nada por el momento. Pero llega una camioneta donde llegan dos sujetos, dos personajes llegan en la camioneta, se bajan y se suben al tractocamión, encañonan a la persona, al conductor, y le dicen, ¿sabes qué? Lo amarran, le ponen cinta y lo pasan al camerote del tractocamión. Y entonces sacan, a ver qué es lo que lleva el camión, y sacan la factura, donde la factura dice 600 toneladas de cacahuate japonés. Están los teléfonos, llaman a la empresa y le dicen, ¿sabes qué? Tengo tu tractocamión y tengo a tu conductor, necesito 150,000 pesos porque si no, tu tractocamión lo quemo y vendo el cacahuate japonés. Y a tu conductor lo mato. Y entonces hicieron la llamada telefónica. Va la policía, después de que vieron que avanzó un poquito, va la policía, les marca el alto porque se le hizo muy raro que se quedara ahí tanto tiempo parado. Y entonces le marca el alto, ya habían transcurrido 50 metros, se orilla el tractocamión. Y entonces se bajan los dos policías federales, se bajan los dos conductores, el conductor y el copiloto, que fueron los que amagaron al conductor original, se bajan por la puerta del copiloto y se quieren echar a correr. Y entonces uno de ellos se echa a correr y lo alcanza el policía a la mitad de la barranca, y el otro se quiere echar a correr, pero se cae y se queda atorado en un alambre de púas que hay por ahí. Y lo detienen. Lectura de derechos, lo llevan ante el Ministerio Público, lo vinculan a proceso por el delito de robo con violencia, toda vez de que llevaban un arma de fuego. Reviso la carpeta de investigación, estábamos asesorando un despacho, reviso la carpeta de investigación y le digo a los abogados, ¿saben qué? Urgentemente peticiónense el procedimiento abreviado. Oiga, abogado, ¿cómo cree que me voy a optar por el procedimiento abreviado? Para eso estamos viéndole a usted, para que nos asesore, y nos pide que optemos por el procedimiento abreviado. Señor defensor, opten por el procedimiento abreviado, porque si no el Ministerio Público les va a cambiar su teoría del caso y en consecuencia les va a variar la penalidad. Está mal, ¿cómo crees? Si tenemos el auto de vinculación a proceso por por robo con violencia. Sí, pues, 12 años de prisión, pero se les va a cambiar a secuestro. Está loco si no puede cambiarlo como secuestro. ¿Está bien? Entonces, delicadísimo,
no me hicieron caso, estábamos en etapa intermedia, no me hicieron caso del procedimiento abreviado. Está bien, ya le dejé el asunto, sabe que nos paga y ahí quedamos con el asunto. ¿De acuerdo? Está bien. Mes después me llaman por teléfono, jóvenes. Oiga, ¿nos puede ayudar para entablar los agravios para la apelación? ¿Por qué? ¿Se los condenaron? Sí, nos lo condenaron por secuestro. Les dije, váyanse por el procedimiento abreviado. 12 años de prisión, menos del tercio de la pena. Estamos hablando que es 8 años de prisión. 40 años de prisión le impusieron, jóvenes, por secuestro. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público, en base al artículo 398 del Código Nacional, puede hacer su variación a la teoría del caso, y dice la Fiscalía, obviamente se los mostramos a la Fiscalía como en la capacitación en base a las reglas de litigación, y le decimos, Fiscalía, tú puedes cambiar y variar tu teoría del caso hasta el último momento, dígase alegato de clausura, lo establece el 398 del Código Nacional. La Fiscalía podrá variar su teoría del caso o su clasificación jurídica hasta el último momento. Establezco el argumento de la Fiscalía, su señoría, toda vez que derivada de la naturaleza de las pruebas desahogadas en esta etapa de juicio oral, resulta que estamos hablando no de un robo con violencia, sino de un secuestro en modalidad de exprés, toda vez de que se privó de la libertad y se hizo la llamada telefónica para su rescate. Y en consecuencia la penalidad de los 40 años de prisión. Tendríamos que analizar entonces, por eso es bien importante analizar cuándo optamos por un procedimiento abreviado y cuándo nos vamos hasta el juicio oral, por las variaciones que pueda haber. Es muy importante el procedimiento abreviado, de que como procedimiento especial que nosotros lo conozcamos para el efecto de saber la dinámica de su actuación con este procedimiento abreviado o no. Tenemos un asunto de violación. Un asunto de violación, sale la dama de aquí de la conferencia, que tocamos madera, ¿verdad? Sale la dama de aquí de la conferencia, son las 7 de la noche, pero resulta que nos extendimos hasta las 9:30 de la noche, va caminando hacia arriba y está en una partecita que hay terreno baldío por allá. Resulta que el otro compañero de aquí va y la va espiando, y la jala al terreno baldío y le interpone la cópula a la alumna de aquí de la facultad. Lo detienen, lo llevan ante el Ministerio Público y lo vinculan a proceso al compañero. Y dice la compañera, es que me violó y con violencia, y está acreditada la violencia. Llega el Ministerio Público y le dice, abogados, vámonos al procedimiento abreviado, te reducimos la pena, no sé cuánto está la penalidad aquí, vamos a poner la mínima, creo 17 años, la penalidad mínima, la reducimos, como no es delito culposo, no te puedo reducir hasta una mitad. ¿Sabes qué? Te reduzco un tercio de la pena, porque es delito prácticamente doloso. ¿Estamos? ¿Nos vamos al procedimiento abreviado? No. ¿Por qué? Porque es su compañera de la universidad. ¿Por eso nos vamos al procedimiento abreviado? Seguramente. Por eso es que no nos vamos al procedimiento abreviado. Porque es su compañera de la universidad. Es su compañera de grupo. Grupo A, grupo B, no sé qué grupos haya. Pero es su compañera de grupo. ¿Estamos? Entonces, ¿me voy al procedimiento abreviado? No, porque voy a defenderlo para que quede absuelto. Toda vez que seguramente la compañera le hizo ojitos y además lo incitó a ello. Y seguramente hay consentimiento de la compañera. Y lo voy a acreditar científicamente. Por eso es que niego el procedimiento abreviado y nos vamos hasta la etapa de juicio oral. Oye, pero te conviene la pena porque mira, te voy a imponer la penalidad, no va a ser la pena mínima, voy a buscar... Sí, pero no me voy al procedimiento abreviado. El compañero está en su 6º semestre de licenciatura y no voy a perjudicarle. Te lo voy a sacar absuelto porque va a concluir su licenciatura en Derecho. Pero tendríamos que analizar si nos vamos al procedimiento abreviado o no. Es importante tomar en cuenta la temporalidad del procedimiento abreviado. La temporalidad.
el mismo procedimiento abreviado es después del auto de vinculación a proceso, no puede ser antes. No puede ser antes del auto de vinculación a proceso porque no tenemos certeza. Por eso es una lógica procesal, no tenemos certeza de que vayan a vincularlo a proceso. Por eso es que puede optarse por el procedimiento abreviado una vez que se dictó el auto de vinculación a proceso, hasta antes de que se dicte el auto de apertura a juicio oral, que viene siendo la audiencia intermedia, hasta antes de que se dicte el auto de apertura de juicio oral. Ahí se puede optar por el procedimiento abreviado. Defensores, ministerios públicos tienen que analizar, estamos en audiencia intermedia, antes de que pasemos a la etapa del juicio oral, analízale porque es tu último momento procesal para que optes por el procedimiento abreviado, tu último momento procesal. Ah, no, pero que llegaste a la etapa de juicio oral, ¿quieres optar por el procedimiento abreviado? El mismo se te va a negar. Es que ya te diste cuenta que si hay pruebas en la etapa de juicio oral y dices, ¿sabes qué? Sí me voy al procedimiento abreviado. ¿Qué crees? Precluido tu derecho y con la pena. Con la pena, no puedes ya optar por el procedimiento abreviado. Oye, pero aun cuando lo estemos peticionando, aun cuando lo estés peticionando por las reglas procesales, hasta antes de que se dicte el auto de apertura a juicio oral. Esa es la importancia de la temporalidad del procedimiento abreviado. Y las reglas inherentes al procedimiento abreviado, es decir, dentro del procedimiento abreviado, es que el Ministerio Público expone una acusación. Esta acusación del Ministerio Público no tiene medios de prueba, porque estrictamente el artículo 335 del Código Nacional, en su fracción séptima, me habla medios de prueba en la acusación. Pero esta acusación que presenta el MP no tiene medios de prueba, tiene datos de prueba, los que sirvieron para la vinculación a proceso. Esos son los que va a exponer. Y la Fiscalía no va a exponer sus 13 capítulos de la acusación, va a exponer únicamente, yo divido como autor, divido en mi manual práctico de la etapa intermedia, divido la acusación en elementos esenciales y elementos secundarios de la acusación. ¿Cuáles son los secundarios? Capítulo primero, capítulo segundo, capítulo 11º, capítulo 12º y capítulo 13º de la acusación son cuestiones secundarias. Es decir, que si no van en la acusación, no pasa nada. Pero los capítulos esenciales de la acusación, que vienen siendo capítulo 3, capítulo 4, 5, 6, 7, 8 y 9, y si es viable el 10, son los capítulos esenciales de la acusación de los que no puede faltar. Y esto es incluso para el procedimiento abreviado. En el capítulo 7 de la acusación, yo, Ministerio Público, voy a exponer datos de prueba, no medios de prueba como lo establece el 335. De manera entonces que se dicte la sentencia condenatoria con datos de prueba. Un juez ya tuvo sentencia absolutoria con procedimiento abreviado con el Código Nacional. ¿Saben qué le pasó al pobre juez? Después de que le revocaron la sentencia y que dijeron se revoca para el efecto de que dicte sentencia condenatoria, al pobre juez lo destituyeron por burlar las reglas del Código Nacional en procedimiento abreviado. Tenemos entonces reglas inherentes y otra cuestión importante. Si son 3 sujetos y uno de ellos opta por el procedimiento abreviado, no le perjudica a los otros 2. Eso es importante también tomarlo en cuenta. No le perjudica a los otros que están siendo investigados. Tuve un caso de un robo con violencia de una camioneta y resulta que eran dos primos, 2 familiares. A uno se va al procedimiento abreviado porque, ¿qué creen? Hay que tener mucho cuidado con las reglas de la penalidad. Hay que tener mucho cuidado. Llega el Ministerio Público, estaba llevando un defensor particular este asunto de los 2 del robo con violencia, y le dice el Ministerio Público: señor defensor, te ofrezco el procedimiento abreviado, mira, de acuerdo a las reglas, te concedo la libertad, se te va a conceder la libertad, va a ser 4 años, 9 meses con 27 días, alcanzas la libertad. Y entonces dice la defensa: me conviene,
opta por el procedimiento abreviado y le dice a sus defendidos, oigan, tienen que aceptar el hecho para el efecto de que nos vayamos al procedimiento abreviado. Y dice uno de ellos, pues yo ya quiero salir lo más rápido, porque le explicó que iban a salir. Si yo ya quiero salir lo más rápido, está bien, yo se acepto. Y el otro, no, ¿sabes qué? Yo no, pues ¿por qué si no lo cometimos? Si quiere él que acepte, pero yo no lo quiero. Y entonces, él no optó por el procedimiento abreviado. Me hablan por teléfono posteriormente para llevar ese asunto. Pero es que había procedimiento abreviado, no importa. El procedimiento abreviado de uno no perjudica al otro. Estamos entonces bien importante. Y resulta que en el juicio oral me dictan sentencia absolutoria para con el segundo que yo defendí. Y voy con esa sentencia absolutoria y le digo a la familia, les cobro tanto y saco a su hijo. Oiga, pero si ya tiene sentencia condenatoria y está en etapa de ejecución de sanciones, y con mi sentencia absolutoria lo saco. Y no quiso. Está bien, no quiso. Y ahí sigue 4 años. Imagínense, jóvenes. De los 6 ahí va 4 años. Seguramente este año ya alcanza su preliberación. Pero bien importante. Por eso el procedimiento abreviado tendríamos que estarlo analizando para determinar cuándo optamos por él, cuándo no, cuándo me espero mejor hasta el juicio oral. Pero sobre todo, cuándo le invito al Ministerio Público para que optemos por el procedimiento abreviado. Pero si el Ministerio Público se niega, no se preocupen, es que el Código Nacional lo establece, sí pues, pero para eso conocemos la argumentación jurídica de poder ir más allá si somos defensores. Si soy Ministerio Público, me puedo encajonar y decir, no, se apertura el procedimiento abreviado porque no me conviene. En última instancia, es la naturaleza del procedimiento abreviado el que quede sentenciado con una condena, dígase de prisión o dígase una condena que amerite desde luego la libertad, pero al final a cabo queda sentenciado. El procedimiento abreviado es la naturaleza actualmente por la sentencia tasada, porque el juez dicta la sentencia tasada. Entonces siempre van a tener sentencia condenatoria al procedimiento abreviado, siempre. Aun cuando después se vayan al amparo, son las reglas. Siempre va a haber sentencia condenatoria en procedimiento abreviado. Cuando se dicta la sentencia en la misma audiencia, después de que ya se dio la naturaleza, no hay debate de los datos de prueba, no hay debate de la acusación, simplemente es aceptación. Si yo, Ministerio Público, veo que la defensa quiere ya establecer un debate de mis datos de prueba para establecer que los mismos no son idóneos y pertinentes para acreditar una sentencia condenatoria, si yo veo que ya están alegando eso, retiro mi procedimiento abreviado, renuncio, yo también puedo renunciar al procedimiento abreviado, como también la defensa puede renunciar al procedimiento abreviado si ve que la Fiscalía le varió la penalidad, aun cuando ya hayamos aceptado, pero cuando oímos la acusación y vemos que nos varió la penalidad y que no es la que habíamos acordado con antelación, entonces, ¿sabes qué? El Ministerio Público voy a renunciar al procedimiento abreviado antes de que se dicte la sentencia al procedimiento abreviado y podemos renunciar al mismo. ¿Cómo? Habría que saberlo cómo, porque no están las reglas en el 201 al 207. Por último, una vez que se dicta el fallo correspondiente en el procedimiento abreviado, se cita, puede que en ese momento, una vez que se concluyó como tal las reglas del procedimiento abreviado ante el juez de control, puede existir que en ese momento el juez de control dicte sentencia o se tome sus 48 horas para el dictado de la sentencia. Puede ser cualquiera de esas dos. En su mayoría tenemos los jueces de control que de manera inmediata se dictan la sentencia. Y en el otro entendido nos deja 48 horas. Lo cierto es que un juez de control racional debe de optar en ese mismo momento dictar su sentencia condenatoria, porque al final y al cabo es condenatoria, no tiene que entrar a la naturaleza del artículo 406 del Código Nacional, que viene siendo la acreditación de elementos del tipo, etcétera, no tiene que entrar a esa naturaleza porque es sentencia tasada como lo hemos estado estableciendo. Esa es la importancia del procedimiento abreviado. Por lo tanto,
Por lo tanto, el procedimiento abreviado, que es un procedimiento especial, naturalmente que si todos lo dominamos, podemos hacer maravillas con él, dígase defensa, dígase fiscalía, por las estrategias de litigación. Agradezco de antemano por la invitación, maestro Eliseo. Muchas gracias, maestros, por estar acá. Gracias, abogados, por hacerse el espacio, por estar en este espacio cultural, desde luego, para seguir compartiendo sobre el nuevo sistema penal acusatorio. Y quedamos abiertos por si hay alguna pregunta o comentario al respecto. ¿No hay ninguna pregunta? Sí, abogado. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es en torno a lo siguiente. ¿Cómo renuncio al procedimiento abreviado como defensa una vez que fue aceptado, pero el Ministerio Público me está variando la penalidad? En ese entendido, única y especialmente se acoge usted al artículo 20b, fracción octava, y hace valer la defensa técnica y adecuada para el beneficio de la presunción de inocencia, que viene siendo la fracción primera del mismo 20b y el artículo 13 del Código Nacional, y hace explícita su renuncia. Es una hermenéutica. La hermenéutica radica precisamente de la fracción octava del artículo 20b constitucional con la fracción primera, el artículo 13 del Código Nacional, y en consecuencia la renuncia explícita del procedimiento abreviado. Gracias. ¿Sí, abogado? Podríamos decir entonces, doctor, que el procedimiento abreviado cumple con los fines del artículo 20 constitucional respecto a los objetivos de este sistema. Sí. Es decir, la reparación del daño, la protección a la víctima o al ofendido, el castigo al imputado y el esclarecimiento de los hechos. Sí, es correcto. Es correcto, porque al haber la aceptación del hecho, la aceptación del hecho no es ante el MP, no es ante el Ministerio Público, ante la policía, especialmente es ante el juez de control. El juez de control debe de cerciorarse, no porque diga el Ministerio, porque yo tengo mi carpeta de investigación y tengo una entrevista en donde él dice que está aceptando el hecho que la ley señala como delito, quiere decir que sea razón suficiente para iniciar el procedimiento abreviado. No, necesariamente el juez de control tendría que preguntarle al imputado para ver que efectivamente él está aceptando el procedimiento abreviado. Y en ese entendido estamos hablando de que se cumple el primer elemento. Son 4 elementos del objetivo del derecho penal. El primer elemento que viene siendo el esclarecimiento de los hechos. ¿Alguna pregunta más? ¿Sí? En el ejemplo que dio respecto al robo de los 2 primos, dice que a uno lo absolvieron, llegando a la etapa del juicio, pero el otro optó por el procedimiento abreviado. ¿De qué manera usted iba a echar por abajo el procedimiento abreviado cuando ya estaba la sentencia y ya le estaba cumpliendo? Reconocimiento de inocencia. ¿Por todos los datos de prueba y por todos los medios de prueba No, que se desarrollaron? porque se dictó sentencia absolutoria porque no hubo un hecho que la ley señala como delito. ¿Estamos? Y como una sentencia que no hubo un hecho que la ley señala como delito, pero me sentenciaste al otro con un procedimiento abreviado, porque él se aceptó de un hecho que no existió, y de ahí nos vamos con el procedimiento de reconocimiento de inocencia. ¿Alguna pregunta más, Omar? ¿Sí? Gracias por su discusión, doctor. Me gustaría, tomando la regla, la primicia que usted señaló respecto al primer requisito de posibilidad para efectos de dar inicio al procedimiento abreviado, de acuerdo a su criterio, ¿usted no cree que se viole el principio
procesal de igualdad de las partes en que solo el Ministerio Público como primicia esté facultado para solicitar el procedimiento abreviado? Mire, en base a un criterio racional, desde luego, sí se violenta el principio de igualdad procesal, la igualdad entre las partes. Sin embargo, lo tenemos otra vez sustentado. Fracción 13ª o fracción 13 del artículo 335 vuelve a recalcar: el Ministerio Público ofertará. ¿Estamos? Y estamos recalcando. Sin embargo, en el amparo es precisamente lo que nos resuelve. En el amparo yo le propongo, un ejemplo, yo soy el defensor, le propongo a la Fiscalía, en plena audiencia la Fiscalía dice: no, yo me voy hasta las últimas que viene siendo la etapa de decisión, porque quiero penalidad mayor. Y entonces, oye, pero te estoy peticionando, porque no te debo, sí, pero de acuerdo a mis reglas, es únicamente a que yo lo peticione más no por defensor. Y nos lo viene y el juez de control resuelve que no anular el procedimiento en virtud de que la Fiscalía no lo ha peticionado ni lo ha consensado. Ahí viene precisamente la defensa. ¿Estamos? Pero sí, claro, hay una defensa de igualdad procesal. ¿Alguna pregunta más? No, sí. El procedimiento abreviado, tengo entendido, admite apelación. A ver, El procedimiento abreviado, tengo entendido, admite el recurso de apelación. sí. No hay cierta contraposición entre el recurso de apelación en el caso de que lo interpusiera el diputado, toda vez que tomando como primicia de que uno de los requisitos de procedibilidad es la aceptación por parte del imputado de ser sentenciado acorde a los datos de prueba que obran en la investigación y que ya aceptó esos hechos y la punibilidad que le ofreció en su momento el Ministerio Público. Mire, es un derecho esencial contemplado en el 467 y que el libro 471 me da la temporalidad para el caso de la sentencia procedimental de agua. En esta tesitura, si como agravio está la penalidad, habría que analizarla. Es que es muy importante porque yo defensa me puedo ir a una apelación en procedimiento de dedo toda vez que me manejo una sentencia. Es decir, la sentencia, como tal, la petición del Ministerio Público de 6 años, 8 meses, y yo la acepté. Pero el juez dice: no, porque 6 años y 8 meses, ¿sabes qué? Son 9 años. Es una variación, entonces por eso es que tiene naturaleza lógica determinada el recurso. ¿Estamos? O en su caso, yo defensa, perdón, yo fiscalía, te dije 6 años, 8 meses, le diste 4 años. Si estamos hablando que quedó consensado en 206 segundo párrafo. ¿Estamos? Entonces, por eso es que sí es viable, bajo una cuestión lógica, que sí se opte por la apelación de la procedimiento de vida. ¿Alguna última pregunta o otra pregunta más? Por ahí atrás, desde luego, tómenlo muy en cuenta y muy en serio para aquellos quienes quieran entrar al servicio público, dígase en fiscalía, dígase ante el órgano jurisdiccional o incluso si están como la defensa pública o particular. Tómalo muy en cuenta porque es viable esta figura y hacerla valer también es muy trascendente. Agradezco bastante la atención de todos ustedes. Muchísimas gracias a todos los presentes y de manera especial nuestra Universidad Autónoma de Chiapas, la antañona Facultad de Derecho y este vetusto edificio donde se dan cita la inteligencia y que en esta ocasión el doctor Faustino Guerrero Posadas ha venido a enriquecer la cultura jurídica de todos nosotros los abogados y abogadas, de tal manera que se entrega este merecido reconocimiento por parte de la Universidad Autónoma de Chiapas, la Facultad de Derecho Campus 3, otorga el presente reconocimiento al doctor Faustino Guerrero Posadas
por la presentación de la magnífica conferencia El procedimiento abreviado en el sistema penal acusatorio, llevada a cabo en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas el día 27 de abril de 2016. Por la conciencia de la necesidad de servir, el doctor Julio Ismael Camacho Solís, director. Hago entrega de este reconocimiento al doctor Faustino Guerrero Posadas y reciba nuestra gratitud siempre presente en todos nosotros, que seguramente estas reflexiones jurídicas habrán de enriquecer nuestra conciencia y nuestra participación tanto en la procuración como en la administración de la justicia en estos nuevos retos que los tiempos exigen. Enhorabuena y está usted en su casa, señor. Felicidades.